Hola, bienvenidos al práctico número 18 correspondiente a sistema urinario. La clase de microscopía de hoy vamos a observar un preparado de riñón como representante del sistema y comprender todas sus partes y estructuras constituyentes. Bueno, a modo de repaso, tienen para leer los objetivos tanto del práctico como de la clase teórica. Muchos de estos puntos fueron trabajados en la clase teórica, sobre todo los que tienen que ver con en relación a las funciones del riñón con otros tejidos como el tejido óseo, como el sistema digestivo, con el sistema endocrino, conocer la histomorfología del riñón, conocer la función del aparato yuxtaglomerular, ya fueron habladas en la teórica. Nos vamos a dedicar principalmente en el práctico a conocer las partes del riñón, cómo identificar esas estructuras, cómo reconocer los túbulos, los distintos túbulos del sistema tubular renal como parte de la nefrona y las características histológicas de cada uno. La fisiología del sistema tubular la van a profundizar cuando cursen fisiología, así que para lo que es esta práctica en sí, con poder reconocer las distintas regiones en las que se encuentren y sus características, digamos, histológicas, poder reconocer el tipo de tejido que las compone, es suficiente. Bueno, el primer y único preparado que vamos a ver es el de riñón, recordando, ¿no?, la forma que tienen los riñones, los tamaños, miden aproximadamente 12 centímetros por 6 por 3 de espesor, son órganos pares, están acompañados de las glándulas suprarrenales que no corresponden a este práctico porque ya las vimos en el práctico de endocrino, así que solamente vamos a hablar de riñón. Bien, bueno, acá vemos el preparado a 1 por, como si lo estuviéramos viendo a ojo desnudo, coloreado con hematoxilina y eosina, y podemos identificar las dos regiones que lo forman, la corteza, que es la más externa, y la médula, que es la más interna. Aunque a simple vista podemos diferenciarlo por una cuestión de organización y de color, a lo largo del práctico vamos a aprender a reconocer las estructuras que son típicas de una región y de otra para poder diferenciarlo mejor. Bueno, antes de empezar a ver el preparado, vamos a repasar las partes que lo conforman, tanto al riñón como a cada uno de sus componentes. En el riñón vamos a encontrar que está dividido en distintos lóbulos. En el caso del que vamos a ver nosotros no, porque es un riñón de rata, entonces es un único lóbulo. Si tuviéramos un riñón, por ejemplo, humano, veríamos dividido en distintas partes. Pero cada uno de estos lóbulos va a formar una pirámide que va a estar constituida por la corteza y la médula. ¿Qué vamos a encontrar en la corteza? Bien característicos, bueno, los corpúsculos renales. Eso nos va a indicar el lugar donde estamos. Cuando estemos viendo corpúsculos renales, quiere decir que estamos en la corteza. Cuando dejamos de ver corpúsculos renales, estamos en la región medular. Bueno, muy bien. El corpúsculo renal, recuerden que no es la única parte que forma la nefrona, sino que la nefrona a su vez está acompañado por el sistema tubular renal. Este sistema tubular renal vamos a empezar por el túbulo contorneado proximal. Recuerden que el nombre de los túbulos siempre se compone de dos partes, según si es contorneado, es decir, si tiene esta forma como con vueltas, con asas, como si fuera más enroscado, o recto, como vemos acá por ejemplo, y si está cerca o lejos del inicio del glomérulo. Entonces en este caso hablamos de un túbulo contorneado por la forma que tiene, proximal. Este túbulo contorneado proximal sigue por un túbulo grueso, un túbulo recto distal o segmento grueso del asa de Henle. Lo pueden encontrar con estos dos nombres dependiendo del libro que utilicen. Un segmento delgado del asa de Henle, que lo pueden encontrar como descendente o ascendente. Túbulo recto, por la forma que tiene, distal, porque está alejado del inicio del glomérulo, y túbulo contorneado distal, donde vemos una parte muy importante que es la mácula densa a esta altura, ¿sí? Cuando pasa por el polo vascular,
cerca de la arteriola aferente y eferente que forman la mácula densa, dicho túbulo. Bien, todos estos túbulos van a finalmente conducir, ¿no? El de varias nefronas va a conducir en un túbulo colector que va a ir recogiendo la orina formada de varias nefronas. Bien, bueno, en la corteza dijimos vamos a encontrar, por lo tanto, corpúsculos renales y fíjense, túbulos contorneados proximal y vamos a ver túbulos colectores también. Bien, también vamos a encontrar algunos túbulos contorneados distales. En la región de la médula solamente vamos a ver túbulos, ¿bien? ¿Cuáles? Bueno, en la médula acuérdense que vamos a dividirla en dos regiones, la médula externa, que es la que limita con la corteza, y la médula interna. En la médula externa, a su vez, vamos a tener dos regiones, la llamada franja externa y la llamada franja interna. La franja externa es la que limita con la corteza, la franja interna es la que limita con la médula. Y dependiendo de la región en la que estemos va a ser el tipo de túbulo que veamos. En este caso estamos viendo el túbulo recto proximal, estamos viendo túbulo recto distal, estamos viendo el túbulo colector. En ese caso estamos en la franja externa, siempre vemos túbulos gruesos. En el caso de la franja interna, bueno, vamos a ver el segmento delgado, vamos a ver el túbulo recto distal, vamos a ver túbulo colector. Entonces, en este caso, sabemos que estamos en la parte de la franja interna de la médula externa. Y cuando veamos el túbulo colector y solamente el segmento delgado, bueno, ahí quiere decir que estamos en la médula interna, en la región más interna de la médula, ya limitando con la pelvis renal. Bueno, muy bien. Este va a ser el preparado que vamos a empezar a observar ahora. Bien, bueno, como les comentaba recién, es el preparado acá en el recuadrito superior que estamos viendo, a 1 por, y a medida que nos vayamos introduciendo en el preparado, vamos a ir viendo distintas regiones. Como dijimos hace un ratito, lo que primero vamos a identificar es la corteza de la médula. En este preparado ustedes están viendo un recuadro azul, que es el que nos va a guiar más o menos en qué región del preparado estamos. Como empezamos siempre, abajo aumento, para poder observar mejor. Bueno, y en esta parte fíjense que aparece. Aparecen estas estructuras que si bien las vemos circulares, bueno, son esféricas, acuérdense de la tridimensión, y que ¿qué corresponden? Corresponden a los corpúsculos renales. Bien, si aumentamos un poquito, ustedes después van a tener el link para poder recorrer el preparado, para poder buscar aquellos que les representen mejor las estructuras y poder dibujarlos, pero fíjense, acá lo vemos bien, acá vemos justo dos corpúsculos renales muy pegaditos, corpúsculos renales, acá vemos otro corpúsculo renal, acá vemos otro corpúsculo renal, bien, en la parte de la corteza vamos a ver un montón de estos corpúsculos renales. Bueno, y dentro del corpúsculo renal vamos a poder identificar varias estructuras. Lo que primero vamos a ver es el límite de este corpúsculo renal que está dado por la cápsula de Bowman, ¿bien? ¿Sí? La capa parietal de la cápsula de Bowman, que es un epitelio plano simple. Este epitelio plano simple de la cápsula de Bowman protege al ovillo capilar que se encuentra adentro, junto con otras células, y va a ser justamente el aparato de filtración. Bien, recuerden que es un capilar del tipo fenestrado, las células endoteliales no se van a poder diferenciar porque acuérdense que están asociadas a la capa visceral de la cápsula de Bowman, que está representada por los podocitos y que entre ellas se forma el aparato de filtración, y que además entre estas células hay un tercer tipo celular que se llama células mesangiales, estas células que están en el medio de los vasos sanguíneos y que tienen funciones de
limpiar la estructura de filtración, bien, las intraglomerulares, porque las extraglomerulares, que las vamos a encontrar más o menos por esta región, tienen otra función que repasamos en la teórica. Bueno, muy bien. Repasamos entonces cápsula de Bowman, ¿sí? Capa parietal, epitelio plano simple, la capa visceral está dada por los podocitos que están asociados a las células endoteliales y que entre ellos se va a producir la filtración. Y en esta estructura podemos identificar dos regiones o dos polos opuestos. El polo que va a limitar con las arteriolas aferentes y eferentes se lo llama polo vascular. Y el polo opuesto, que es donde se va a recolectar el filtrado, y ese filtrado va a comenzar a pasar por los túbulos, por el sistema de tubular, se lo llama polo urinario. Bien, por eso se los dice opuestos. Uno es por donde va a empezar la filtración y el otro es por donde va a salir ya todo lo filtrado a pasar por el sistema tubular renal. En algunos se ve un poquito más marcado que otros, todo va a depender del tipo de corpúsculo. Fíjense en este que está acá, por ejemplo, quedó por el tema del corte bastante comprimido todo. En este se ve un poquito más el espacio de Bowman, que es donde empieza a caer ese filtrado, muy importante, no es una cuestión de artefacto, es un espacio real. Ustedes después recorran el preparado y lo van a ver muy bien. Acá se ve muy lindo lo que sería el polo vascular y el polo urinario. Bueno, muy bien. Fíjense que si nuevamente bajamos un poco el aumento, vemos una organización como bastante regular, ¿no? Como en columnas. Vemos regiones donde se forman rayos, ¿sí? A estas estructuras se los llaman rayos medulares, que está formado por los túbulos rectos y por los conductos colectores del sistema tubular, y entre estos rayos medulares están los corpúsculos renales y los túbulos, y eso se los llaman laberintos corticales. Por eso van a encontrar rayo, laberinto organizado de esa forma. Bien, si aumentamos un poco, vamos a ver que en el caso de los rayos medulares vamos a encontrar, ¿sí?, los túbulos colectores, que son estos que están coloreados un poco más claros. Si bien ambos son acidófilos, bueno, se ve un poco más claro, más nítido el túbulo colector, y los otros túbulos, ¿sí?, que forman, ¿no?, el rayo medular, es decir, los túbulos rectos, mucho más acidófilos. Bueno, muy bien. Fíjense que si vamos para la parte de la médula, si nos vamos introduciendo en el preparado, ¿sí?, llega un momento donde dejamos de observar los corpúsculos renales. Esa es la región de la médula, donde solamente se ven túbulos y, bueno, obviamente vasos sanguíneos. Piensen que toda esta región está sumamente vascularizada porque es donde se produce el intercambio. Es uno de los órganos más vascularizados, recibe aproximadamente el 20% del gasto cardíaco. Entonces, bueno, consume, ¿no?, todo ese porcentaje de la circulación. Bueno, miren acá qué lindo, por ejemplo, qué bien que se ve en este corpúsculo renal, acá, lo que sería el polo vascular y el polo urinario. Hermoso se ve acá, en esta parte. Bien, bueno, vamos a repasar nuevamente la parte de los túbulos. Nosotros en este momento estuvimos observando lo que ocurre acá, ¿sí?, en esta parte. Vamos a empezar a ver qué ocurre en la médula y en las distintas regiones para poder continuar con la descripción. Bien, bueno, nuevamente vamos al corpúsculo renal, donde partimos siempre, para orientarnos. Fíjense, acá vemos, a diferencia de lo que pasaba con el preparado anterior, que no veíamos glóbulos rojos porque seguramente fue fijado por perfusión, en este preparado sí estamos viendo muchos glóbulos rojos
lo que nos va a guiar un poco más para todo lo que sea poder diferenciar túbulos de vasos sanguíneos y demás. Bien, bueno, fíjense, acá estaríamos viendo el corpúsculo renal, bien, con la capa parietal de la cápsula de Bowman, el espacio urinario, este es el polo vascular, este es el polo urinario. Fíjense acá la estructura que se está formando, que ahora la vamos a ver un poco más en detalle. Acá se forma la mácula densa cuando el túbulo contorneado distal toca y pasa por el polo vascular, bueno, se forma la mácula densa, tan importante para el sensado del filtrado y lo que tiene que ver con la regulación de la presión arterial, que ya estuvimos viendo en la teórica. Bien, bueno, sigamos. Vamos a buscar el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal, que es el primer tipo de túbulos que vamos a ver una vez que atravesamos el polo urinario. Bien, el túbulo contorneado proximal tiene la gran función de reabsorción. Piensen que se reabsorben aproximadamente 180 litros de, perdón, se filtran 180 litros de plasma por día y esa cantidad no orinamos. Entonces hay que reabsorber muchísimo. Esa reabsorción está dada por estos túbulos y si se fijan las características histológicas tienen un epitelio cúbico, un epitelio cilíndrico bajo. ¿Y qué tipo de especializaciones de membrana esperarían encontrar? Pensemos, tenemos que reabsorber, tenemos que absorber mucho. Bueno, muchísimas microvellosidades. Por eso se dice que estas células tienen microvellosidades dispuestas en ribete en cepillo. La región apical, obviamente que con este tipo de microscopía no se llega a ver, pero bueno, nos da una idea de este tipo de especializaciones que es esperable encontrar y como vamos a ver, como vimos también en la teórica. Bueno, algo también bastante característico es que los límites intercelulares no son tan claros como pasa, por ejemplo, en otro tipo de túbulos que ahora vamos a ver. Lo que sucede es que las membranas intercelulares están como interdigitadas, están tan replegadas entre sí para aumentar la superficie que eso hace que no se puedan observar. Me parece que todo fuera una célula, sin embargo no es así. Y también tiene muchísima cantidad de mitocondrias estas células justamente para optimizar la función de reabsorción. Es por eso que son uno de los túbulos que más acidófilos se pueden ver. Bien, la acidofilia de estos túbulos junto con la no visualización de los límites intercelulares es una característica típica y que nos permite identificarlo. Bien, bueno, acá estamos viendo entonces el túbulo contorneado proximal, acá vemos varios, acuérdense y también relaciónenlo con el primer práctico, ¿no? Cuando observábamos los cortes de los túbulos, bueno, ¿qué es lo que pasa? Muy bien, también vamos a ver el túbulo recto proximal, ¿sí? O también lo que se llama el asa grueso o el segmento grueso del asa de Henle, esa parte que estamos viendo acá, ¿sí? Esto que estamos viendo acá correspondería a el túbulo recto proximal. Ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle, ¿sí? En estos dos cortes. Acá lo estamos viendo. Si bien son acidófilos, porque todas estas estructuras están involucradas en la reabsorción y hay muchas proteínas de membrana, por ejemplo, muchas bombas, bombas sodio-potasio, acuaporinas y demás, bueno, fíjense que es un epitelio cúbico, a diferencia del otro que es un epitelio un poco entre cúbico y cilíndrico un poco más alto. Es un epitelio cúbico, un epitelio más bajo, ¿sí? Ya no es tan característica, no es tan acidófilo como veíamos antes, ¿bien? Acá, ¿sí? Fíjense, también vayan asociando en qué región estaríamos, ¿sí? Si estaríamos en la región de la médula, en la corteza, bueno, vayan pensando esas regiones donde estamos. Bien, continuamos. Bien, con el túbulo recto distal, es decir, o también llamado rama ascendente gruesa del asa de Henle.
Ahí vamos a ver. ¿Sí? En esta región que lo estamos viendo acá, por ejemplo, ahí. Vamos a buscarlo con un poco más de detalle. ¿Sí? Fíjense acá cómo cambia completamente, ¿no? Las células siguen siendo cúbicas. En general, en todos los túbulos el epitelio es cúbico, excepto en la primera porción donde suele ser cilíndrico bajo o cúbico, pero fíjense, ya se ven los límites intercelulares, la tinción es un poco más neutra, si bien tiende a la acidofilia, pero es una tinción más neutra, se ven los límites entre las células, ¿bien? Acá estamos viendo muchos de los túbulos rectos distal. Bien. Otro de los túbulos que vamos a ver y que los vimos en los rayos medulares es el túbulo colector, bien, fíjense qué distinto, tiene una luz mucho, digamos, más horizontal, sus células, si bien siguen siendo cúbicas, como dijimos recién, se veían bien los límites entre las células, tienden a tener una tinción un poco más basófila, acá en esta parte, acá vemos otro, ¿bien? ¿Sí? Podemos recorrer hasta el preparado. No confundan con vasos sanguíneos, fíjense acá la cantidad de glóbulos rojos que se están viendo, porque todo este sistema tubular, acuérdense que está envuelto por vasos sanguíneos, entonces, bueno, por eso estamos viendo gran cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? Acá que estamos viendo, esto es un corpúsculo renal, entonces quiere decir que estamos en la región de la corteza. Acuérdense que en la corteza también se ven túbulos colectores, ¿bien? Que estamos viendo acá. Muy bien, y el último tipo de túbulos que nos falta ver es el segmento delgado del asa de Henle, acá lo podemos ver, ese es uno de los más fáciles de identificar porque tiene un epitelio plano simple, o sea, todos los túbulos tienen en general un epitelio cúbico cilíndrico bajo, pero el asa de Henle en sus segmentos descendente y ascendente, segmento delgado, ascendente y descendente, tiene un epitelio plano simple o también llamado escamoso, como les dice acá en la descripción, ¿sí? En esta región ya vamos a estar netamente en la médula, ¿sí? La asa de Henle está netamente en la médula. Acá vemos, por ejemplo, vemos mezclados, ¿no? O sea, partes que tienen que ver con el asa de Henle, pero también partes que tienen que ver con otros túbulos. En este caso es un túbulo distal, ¿bien? En este caso es un túbulo distal. Muy bien. Bueno, haciendo hincapié en una de las estructuras que habíamos mencionado, que se forma entre el corpúsculo renal y el túbulo contorneado distal, que es la mácula densa, bien, esta estructura tan importante que va a servir para la regulación del filtrado y la regulación de la presión. Bueno, fíjense, acá estamos viendo el corpúsculo renal, el polo vascular, que acá se ve muy bien que se continúa con el túbulo contorneado proximal. Fíjense, las células ya son más altas, son bien acidófilas, no se ven los límites intercelulares. En esta parte estoy haciendo referencia. Y en la opuesta estamos viendo que en el polo vascular, estas células que se ven bien acidófilas, acá en el medio, entre el polo vascular y el túbulo contorneado distal, son las células mesangiales extraglomerulares, y acá vemos cómo se forma la mácula densa, ¿sí? En esta región. Las arteriolas aferentes y eferentes, en este caso no se pueden ver, pero se encontrarían en esta parte. Entonces, acá en estas estructuras deberíamos tener el llamado aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Arteriola
aferente, corpúsculo renal, arteriola deferente y mácula densa. Bien, bueno, espero que haya quedado claro. Les vamos a dejar el link para que ustedes puedan visitar esta página y hacerlo interactivo, y cualquier duda nos escriben por el foro de miel. Hasta luego.